Hola chicos, una vez habéis copiado la teoría correspondiente en el cuaderno, voy a haceros algunos ejemplos sobre monotonía y extremos de funciones para que veáis cómo se aplica la teoría a los ejercicios. Tenemos varias gráficas de funciones y a través de ellas vamos a estudiar la monotonía de dichas funciones y los extremos de dichas funciones. La monotonía se refiere a decir dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente, o también dónde se mantiene constante. Esto se dice siempre sobre la x, es decir, lo que vamos a decir es en qué valores de x la función crece, en qué valores de x la función decrece y en qué valores de x la función se mantiene constante. Por ejemplo, en el primer ejercicio, las funciones siempre se leen de izquierda a derecha. Para que una función sea creciente, tiene que ir creciendo, es decir, los valores tienen que ir aumentando. Y para que sea decreciente, los valores tienen que ir disminuyendo. Por ejemplo, esta función vemos que es creciente en este trozo porque la función va tomando cada vez valores más altos hasta que llega aquí. Y también en este trozo, en el que la función va tomando cada vez valores mayores. Pues como esto se pone sobre la x, diremos que la función crece desde aquí hasta aquí y luego desde aquí hasta aquí. Es decir, la función crece en este intervalo de x y en este intervalo de x. El crecimiento y el decrecimiento siempre se ponen con intervalos abiertos, es decir, nunca se incluyen los extremos, siempre se pone con paréntesis. Entonces crece desde el menos 7, va de 1 en 1, así que 1, 2, 3, 4, hasta el menos 4, unión del menos 2 hasta el 5. Y decreciente, vemos que la función decrece en este trozo, es decir, en la x sería de aquí a aquí, en este trocito de aquí, desde el menos 4 hasta el menos 2. Aquí no hay que pensar si hay que poner paréntesis o corchete porque siempre se pone en paréntesis. La función no es constante en ningún intervalo. No hay ningún intervalo en el que la función se mantenga estable. Ahora vamos con los extremos. Los extremos los hay por un lado relativos y por otro lado absolutos. Vamos a empezar con los relativos. Una función tendrá un máximo relativo cuando pase de crecer a decrecer. Lo que tenéis que buscar, los máximos y los mínimos relativos son puntos. Tienen dos coordenadas, la de la x y la de la y. Y hay que buscar, para que sea un máximo relativo, que pase de la función ir creciendo a ir decreciendo, es decir, una montañita. Y este punto será el máximo relativo. En esta función, el máximo relativo vemos que está aquí, porque la función pasa de ir hacia arriba a ir hacia abajo. Es decir, este punto tiene una imagen más alta que todos los que están alrededor de él. Todos estos que están alrededor son más bajitas las imágenes. Ponemos ese punto con sus dos coordenadas y ese es el máximo relativo. No hay otra montañita, así que no hay otro máximo relativo. Sería la x menos 4 y la y el 4. Se puede poner o así, diferenciando que esto aquí y aquí estamos hablando de intervalos y aquí estamos hablando de un punto. Entonces, si lo queréis diferenciar mejor, pues podéis poner que la x es menos 4 y la y es 4. Para que veáis que es un punto con sus dos coordenadas. No hace falta que lo pongáis de las dos maneras, o lo ponéis de una manera o lo ponéis de la otra manera. Y el mínimo relativo es lo contrario, es un punto en el que la función pase de ir decreciendo a ir creciendo, es decir, que se forme un valle. Y este punto sería el mínimo relativo. ¿Por qué es un mínimo? Porque está más bajito que todos los que están alrededor de él. Vamos a buscar eso en la función y lo tenemos aquí. Este punto, sus coordenadas son menos 2 de x, menos 2 de y. O lo ponéis así, o lo ponéis así. Entonces, para buscar los máximos relativos buscamos montañitas en la función. Y para buscar los mínimos relativos buscamos valles en la función. Pero el concepto de máximo y mínimo absoluto es distinto. Máximo absoluto es un punto que sea más alto que la función entera. Por cierto, esto vamos a considerar desde un principio que está cerrado, o sea que esto no sigue infinitamente. Ahí. Vamos a considerar un punto que sea más alto que la función entera. Es decir, tiene que ser el pico más alto de la función, el punto que esté más arriba de la función. ¿Esto qué quiere decir? Que hay veces que no va a existir, porque va a haber veces que la función va a seguir infinitamente hacia arriba y no va a haber ningún punto que sea más alto que el otro, porque sigue hasta el infinito. No es el caso de aquí. En este caso, veis que este punto de aquí es el punto más alto de la función. Por eso ese punto es el máximo absoluto. Podéis poner o las dos coordenadas o solo la coordenada de la y. Yo voy a poner las dos coordenadas. El máximo absoluto es el punto menos 4 de la x, 4 de la y. Y el mínimo absoluto es un punto que sea
más bajito que la función entera. En este caso, el punto más bajito que tiene la función es este de aquí, que las coordenadas es menos 7 de la x menos 3 de la y, pues ese es su mínimo absoluto. Vamos con otra función. En este caso la escala no va de 1 en 1, para que lo tengáis en cuenta. En la x va de 3 en 3 porque este es el 9, y en la y va de 2 en 2 porque ese es el 10. Pues veamos dónde es creciente. La función vemos que aquí hay una flechita que indica que esto sigue infinitamente hacia abajo y que esto sigue infinitamente hacia arriba. Se lo he pintado mal. Entonces la función crece en todo este tramo. Y también crece en todo este tramo, que eso si lo llevamos a la x, que es donde hay que decirlo, es en todo este intervalo y en todo este intervalo. O sea que crece del menos infinito, tened cuidado que va de 2 en 2, al menos 6, unión del 4 al más infinito. Decrecer no decrece en ningún sitio, porque no hay ningún tramo de función que vaya tomando cada vez valores más pequeños. Así que esto lo borramos. Constante, pues sí hay un tramo de función que se mantiene estable, constante, que es este de aquí. Que como lo tenemos que poner en la x, sería desde aquí hasta aquí, es decir, este intervalo. Desde el menos 6 hasta el 4. Ahora los máximos. Borramos todo esto para que se vea bien. Como veis, máximo relativo tendría que ser una montañita así. La función tendría que pasar de crecer a decrecer. No hay ningún punto así en la función, así que no hay máximos relativos. Lo mismo pasa con los mínimos relativos. No hay ningún punto en el que la función pase de ir decreciendo a ir creciendo. No hay ningún valle. Por tanto, no hay ningún mínimo relativo. Y absolutos tampoco va a haber, porque como la función hemos dicho que sigue infinitamente así, no hay ningún punto que sea el más alto de la función, porque esto sigue infinitamente hacia arriba. Y no hay ningún punto que sea el más bajo de la función, porque esto sigue infinitamente hacia abajo. Entonces no hay tampoco ni máximos absolutos ni mínimos absolutos. Vamos con otro.